Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al devocional del día de hoy de Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, donde hablaremos en 2 de Timoteo 2:15. Pero vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro todo lo que Él sabe hacer. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por un día más que tú nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos llegar aquí a tu casa de oración y exponer tu palabra en este devocional. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de la misma con denuedo y mantenerla firme en nuestro corazón para seguir llegando a la meta que tú nos has trazado. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Segunda de Timoteo 2:15 en la versión de la Reina Valera 1960 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Al decir en las Escrituras, procura con diligencia, miren, Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Antes, en el texto de 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, Pablo le dijo a Timoteo estas palabras que dicen así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y oigan como dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Con estas palabras, amados hermanos, Pablo le alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio del Señor. Por eso, al decir aquí en este texto del día de hoy, preséntate a Dios aprobado, la meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado a la gente, sino a nuestro Dios. Él no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado de fidelidad a nuestro Dios. Por eso, al decir, preséntate a Dios aprobado, Timoteo no debía preocuparse mucho por presentar a otra persona aprobada ante Dios, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado ante Dios. Al decir, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es vergonzoso, amados hermanos, hacer el mal trabajo y que luego se examine de una forma diferente. ¿Sí o no? La Biblia nos advierte que el trabajo de cada cristiano será examinado ante el tribunal de Cristo, según lo podemos ver en 2 de Corintios 5:10, cuando dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Santo Papá. Por lo tanto, tenemos
otra motivación para trabajar diligentemente para el Señor. Así no tendremos de qué avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado. Esto se aplica, amados hermanos, mejor como un trabajo que no tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo inspeccionado. Por eso, al decir que usa bien la palabra de verdad, quiero decirle, amados hermanos, que esto debería de ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Timoteo, como fiel pastor, debía usar bien la palabra de nuestro Dios. Esto quiere decir, amada iglesia, que tenía que saber lo que la palabra decía y lo que no decía. Y como debía de ser entendida y cómo no debía de ser entendida. No era suficiente, amados hermanos, con que Timoteo se supiera algunas historias y algunos versículos de la Biblia y que rociara a sus oyentes a través de sus sermones e ilustraciones. Sus enseñanzas, amados hermanos, debían usarse bien. La palabra de Dios debía ser enseñada correctamente a su congregación, no como muchos que solo es cuento, entretenimiento para que los feligreses se gocen en la carne. Mientras tengan esto claro, las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar y herir y matar. Y la palabra de nuestro Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlo con las joyas de sus empuñaduras, sino para conquistar sus almas para nuestro Jesús. Por eso, al decir usa bien, quiero decirle que tiene mucha idea asociada con el término antiguo manejar bien la palabra de Dios, como uno manejaría bien una espada o hará recto con la palabra de Dios, presentando apropiadamente las doctrinas esenciales. Pero oigan, usar bien significa que si existe la posibilidad de usar mal la palabra, no todos la cortan recto. Debemos entender que la verdad bíblica no es solo una cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia. Y un pastor debe trabajar especialmente duro para dominar la interpretación correcta. Como por ejemplo, a muchas personas les encanta decir cuando se cita la Biblia, bueno, eso es su interpretación, su idea, pero realmente usted interpreta la Biblia a su manera y yo la interpreto a la mía. Y otras personas dirían que la interpretan a su manera. Y concluye esa persona diciendo, nunca podemos saber realmente lo que significa. Así que no me juzgue con su versículo de la Biblia. Pero miren, cuando alguien dice de esa forma, esa es solo una interpretación, pienso en responderle, pero verdaderamente es mi interpretación, pero no es solamente mi interpretación, es la interpretación correcta. Y tenemos que poner atención a lo que la Biblia dice que está correctamente interpretado. Este es un punto muy importante, amados hermanos, porque la Biblia no significa lo que cualquiera quiera que signifique. Puede haber muchas personas que han interpretado distorsionando las escrituras para sus propios fines, pero estas usan incorrectamente la palabra de verdad. No podemos simplemente elegir interpretación
que nos resulte más cómoda y afirmar que es la verdad. Se debe usar la palabra de verdad y debe ser correctamente con la Biblia cuando dice lo que dice en ese pasaje y con el mensaje completo de las Escrituras. Por ejemplo, una interpretación correcta la podemos encontrar en Mateo 7:1, cuando dice, no juzguéis para que no seas juzgado. No llevarla, esta idea, esta interpretación, cuando usted la puede interpretar diciendo, usted no tiene derecho a juzgar mi conducta ni la de los demás. Si este fuera el caso, entonces nuestro amado Jesús quebrantó repetidas veces su propio mandamiento, porque frecuentemente les dijo a las personas que su conducta estaba mal delante de Dios. La interpretación correcta de Mateo 7:1 es fácilmente vista al leerla en Mateo 7:2, cuando dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medéis os será medido. Aquí, amados hermanos, Jesús estaba diciendo, no juzgué a nadie con un estándar porque no te gustaría ser juzgado. Dios te juzgará con el mismo estándar con que el que ha juzgado a otro. Esto, amada iglesia, está claramente y no prohíbe juzgar a la vida de alguien más, pero sí prohíbe hacerlo injustamente o hipócritamente, como muchos tienen de costumbre. Al llevar una vida activa criticando a los demás. Finalmente, el punto es claro. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar Mateo 7:1, el cual es el versículo de la palabra de verdad. Y todo cristiano, pero especialmente los pastores, deben trabajar duro para usar bien la palabra de verdad, aunque es imposible la perfección en entender la palabra de Dios y nunca debe de ser asumir y debemos de trabajar duro en ella. Amén. Vamos a orar para así concluir con el devocional del día de hoy. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en este devocional. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, seguir atesorándola en nuestros corazones y no permita que el devorador nos saque de la misma. Tenemos que hacer tu voluntad y procurar, como dice las Escrituras, diligentemente presentarnos delante de ti, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta mañana que estaremos aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otro devocional. Bendiciones, que tengan un bonito día. Hasta mañana. Goodbye.